En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Marcelo Gilio, por Mayela Magdaleno Díaz, por la familia Boringer Giacomán, por Anita Ávila y familia, Lilian Díaz de León, por la salud de Lía, por Ginny Ortega y familia, Adriana Martínez Cobian, por la familia Mesa Villarreal, Lamberta Amarante, por Luis Valles y familia y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con toda tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito. Él que vive y reina contigo, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saúl hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó de la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los milagros que hacían y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie junto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso.
El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré el último día. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene a mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Cuando los discípulos, después de la resurrección, veían a Jesús o sabían que había resucitado, lo habían experimentado, yo me imagino que les embargaba un sentimiento de poder, de que con Jesús ya lo tenemos, Él resucitó y por lo tanto ya no habrá problemas, no hay dificultades. Se sentían, me imagino, fuertes. Y sin embargo, de repente, ya desde el inicio, se desata una persecución. Ayer leíamos la lectura de Esteban, la muerte de Esteban, y yo me imagino que los discípulos decían: bueno, ¿por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué permitió esto? Ya anteriormente en los Hechos, en una ocasión, cuando encarcelaron a Pedro y a Juan, fueron liberados de la cárcel. Y me imagino que ellos dirían: bueno, si liberaron a Pedro y a Juan, pues Jesús no va a permitir que nos pase nada malo. Entonces, todo va a ser, como se dice, coser y cantar, muy sencillo. Y desde el inicio empezaron las dificultades, las persecuciones, las calumnias, todas las cosas y aparentemente no se veía la acción de Dios o el poder de Dios para detener al mal. Y me imagino que ellos quedarían desconcertados. En la lectura de hoy dice: se desató una violenta persecución. Los que iban, dice, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos a la cárcel. Y por lo tanto la primera comunidad se empieza a huir a otros pueblos, me imagino que irían a Betania, a Galilea, a otras partes. Pero creo que esas personas irían siempre con esa sensación: ¿por qué tengo que huir? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me defiende? ¿Por qué no me protege? Si yo estoy haciendo su voluntad. Y a veces nosotros tratamos de entender a Dios y la verdad no siempre se le entiende. Se le sigue y se cree en Él, pero no se le entiende. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué la dificultad? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué Dios no corta de tajo la maldad? Porque respeta la libertad, respeta al hombre. Bueno, eso que estos hombres, dice aquí que a donde iban anunciando el Evangelio. Y ellos, puede ser que sin pretenderlo, iban ya llevando el Evangelio a todas partes. Y así es como llegó a todas partes, de unas personas que venían huyendo, que su intención no había sido salir a evangelizar, sino era buscar una protección, porque los querían matar. Y fueron siendo testigos, y fue lo que hizo que el Evangelio se corriera por todas partes. En nuestra vida pasa algo parecido. Muchas veces ante la enfermedad, ante el dolor, ante la injusticia, ante el sufrimiento, nosotros esperamos que Dios actúe con fuerza, que me defienda, que esto lo resuelva, que esto lo arregle. Y cuando vemos que no pasa, a veces hasta dudas nos surgen: ¿por qué no me ayuda? ¿Qué le hice? Si es por su bien, es por su iglesia, etcétera. Sin darnos cuenta que es el mismo esquema de los primeros.
que independientemente de que el Señor vaya a actuar, y va a actuar, Él lo que está esperando de mí es que vaya propagando el Evangelio o viviendo la teoría que ya me sé con todas las personas. Esa es la diferencia. Cuando nosotros tenemos un problema, una pena, un enfermo, mi reacción es vivir el Evangelio o no. Y me explico. Porque si creo en Dios, confío en Él, tengo fe, etcétera, tendré paz, tendré confianza, acepto su voluntad, estoy sereno, confío en Él, etcétera. O por el contrario, estoy enojado, desesperado, angustiado. ¿Qué es lo que transmito? Porque al final de cuentas, el Evangelio decía, dice, la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Consiste en que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Pero es que al Hijo lo van a ver en nosotros, en que yo ya lo tengo. Y que por mi vivencia del Evangelio, por la forma de aceptar las cosas, de aceptar la cruz, las dificultades, en el perdón, en la caridad, ahí se vea. Comprendo que es muy difícil, comprendo que cuando uno tiene un problema, poder vivir la caridad, vivir la entrega o el servicio es mucho más complicado que cuando todo está bien. Perdonar a un hijo, por ejemplo, los que tienen, es muy fácil. Perdonar a uno que me ha hecho daño y que no es nada mío, es muy difícil. Pero es que Jesús no me dice, perdona a tus hijos, sino es perdona, ama, sirve, atiende. Y así como hace 2000 años, Dios permitió las persecuciones y eso hizo, y de ahí surge la bendición porque se extiende el Evangelio a todas las personas. Si no hubiera sido esas persecuciones, el Evangelio probablemente nunca había salido de Samaria o de Galilea o de Israel, Jerusalén, porque ahí estaban. En cambio, esto permitió que eso se fuera extendiendo. También nosotros creemos en Dios, confiamos en Él, oramos, nos alimentamos con Él en la Eucaristía, etcétera. Pero luego lo vivo, lo transmito, lo anuncio. Y la transmisión del Evangelio no es que esté predicando, no está de más predicarlo, sino vivirlo. De eso se trata. Una de las quejas que mucha gente dice con respecto a los sacerdotes, pero a la gente muy allegada, dice, mira, y eso que son cristianos, mira, y eso que supuestamente creen, porque en el fondo están esperando ese testimonio que porque algo han oído del Evangelio y por lo tanto están esperando de mí esa respuesta, la respuesta que tengo que dar en cada momento. Es exactamente igual. De ahí el Evangelio, cuando habla Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, es el pan del alma, es lo que me tiene la gracia, la fuerza, la fortaleza, todo lo que necesito para ser testigo. Y ahí la importancia. Pero no nos asusten ni nos escandalicen las dificultades, porque Dios está conmigo, porque Él me acompaña. Y si Dios permite un problema, cualquier cosa, preguntémonos, ¿qué de esto, qué voy a hacer de bueno? O en la paciencia, en la humildad, en la entrega, en la fe, en la confianza, en el abandono, ¿qué voy a sacar? No dejarme llevar por el miedo, por la inquietud, por la ira, por el rencor, etcétera, sino ser testigo del Señor, que es lo que hoy en día hace falta. Hoy en día es muy bonito predicar como les estoy predicando yo desde aquí, pero luego de predicarlo hay que vivirlo y hay que anunciarlo, empezando por el que les habla. No es, por lo tanto, hablar de algo, sino vivir lo que predico y enseñarlo. Y entonces el Evangelio volverá a aprender en muchos corazones, volverá a convencer, volverá a acercar. Y una última cosa, Dios sabe cómo hace las cosas y Dios tiene sus tiempos. Entonces, confiando en Él, yo, como Pedro, en tu nombre echaré las redes. Yo lo voy a hacer, si los demás lo aceptan o no, lo cambian o no, allá ellos. Yo voy a hacer lo que tú me pides, sabiendo que el Señor sabrá sacar cosas buenas de esas dificultades. Así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José,
los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.